Estimados amigos del arte ecuestre, vamos a continuar con el ciclo de charlas que tenemos prevista para el presente año. En estos momentos vamos con la segunda charla, que es la continuidad de la primera en cuanto al asiento sentil del jinete. Para eso es importante entender que la profundidad que le doy a esta charla seguramente abarca algunos temas quizás desconocidos o semiconocidos por muchos de los cultores de las disciplinas ecuestres. Pero es fundamental dentro de este ciclo de charla el ir progresando y profundizando sobre algunos de estos temas que van a ser básicos y fundamental para el conocimiento y la comunicación que debe tener el jinete con su caballo. En esta oportunidad, como ya lo adelanté, vamos a tener este temario que vamos a abarcar fundamentalmente elementos del sentir y del asiento, dos conceptos que son diferentes, parecieran lo mismo, pero no lo son desde el punto de vista que estamos tratando, para terminar también con un ejemplo de la conciencia corporal. Pues bien, iniciemos sobre la monta académica. La monta académica, como ya dije, parte desde el Renacimiento, especialmente el siglo XVI, siglo XVII, donde se profundiza con algunos de los grandes maestros, como hice referencia en la charla anterior, pero donde se dan reglas para los entrenamientos, tanto de jinete como de caballo. Y por eso, en los aspectos que más nos vamos a referir es a la monta académica, apuntada, por supuesto, al jinete. Para ello tenemos este cuadro. La gracia de este cuadro que es la continuidad del otro, pero profundiza sobre algunos temas. He dividido estos ciclos, como ven, una parte de lo que era durante la equitación académica, una parte que fue el circo, la competencia y el arte. Curiosamente, muchos de los maestros vienen algunos del circo, otros del arte y otros no tanto, como vemos aquí. Pero si vemos desde su inicio, la instrucción de monta, desde los tiempos de Pluvinel en 1633, hasta la monta más acelerada. ¿Por qué le puse este título acelerada a la monta de François Boucher en el año 1840? Porque él, en su metodología, que la vamos a profundizar, habla de muy corto tiempo la preparación de un jinete, que él puede hacerlo, y no solo el jinete, sino que también del caballo. Lógicamente no tuvo los resultados esperados y hay una corriente boucherista que es muy importante, entre ellos mi propio maestro Nuno Olivera y la equitación francesa, el mismo Sommier en Francia. Hay grandes detractores como la equitación germánica, desde Louis Siger o el mismo Steinbrecht, no son muy favorables sus comentarios sobre la metodología de Boucher. Luego está la monta adelantada, que ya algo conversamos de eso, uno de los paradigmas importantes, los cambios de paradigma en la monta, con la monta adelantada, especialmente con los conceptos de bascular, que son de Caprilli, este capitán italiano en la escuela de Tor de Quinto en el año 1900. Pero esto ya lo he dividido, se relaciona con el deporte ecuestre. Y aquí tenemos al general de Carpentry en 1940. Él tiene en su texto, que es la equitación académica, él se refiere mucho a cómo preparar al jinete para la competencia. Hay que entender que General de Carpentry, junto con el general Max von Holstein, ellos elaboraron el primer reglamento de la Federación Ecuestre Internacional ya en aquella época, en los años 40, y que se utilizó lógicamente en las Olimpiadas durante bastante tiempo hasta el día de hoy. Para terminar con el arte. ¿Por qué digo en el arte? Porque mi maestro Nuno Olivera, a quien conocí, fui su alumno en el año 78 en el Perú y monté caballo de él incluso,
él no hace referencia mucho al deporte, sino que muy por el contrario, dice, la competencia no está, el verdadero placer, la verdadera sensación adquiría sobre el arte ecuestre, sino que en poder entender al caballo y poder sentir el placer cuando el caballo es capaz de realizar los ejercicios que se le piden. Ese es el verdadero arte ecuestre, esa es la verdadera equitación. Como ustedes pueden ver, hay bastantes visiones encontradas, pero que son parte del conocimiento que todos ustedes deben tener. Por la parte de abajo de la línea, hablamos de método, abajo hablamos de efecto. He puesto algunos de los jinetes con gran efecto, partiendo desde la Guilenier, con su entrenamiento. Luego hay una foto de Sisi la emperatriz. ¿Por qué la coloco? Básicamente para referirme un poco de la monta de costado, la monta de lado. A pesar que las amazonas, conocidas como tal del tiempo de los escitas, que montaban a horcajada, pero ya en esta época la monta horcajada de la mujer era mal vista. Incluso se pensaba que esto podía influir seriamente en perder la virginidad de una mujer. Por tanto, se les obligaba a la mujer a montar de costado con estas sillas con dos arzones, tal como se muestra en la fotografía ahí de Sisi la emperatriz. Y un concepto que es bien importante entender, siempre hablamos de las amazonas. Las amazonas vienen de la época de los escitas, muy antiguo por supuesto, pero se les decía amazona porque viene del griego. La A significa privativo, amazona sin pecho, era privativo de pecho, es decir, porque se cercenaban un pecho para poder utilizar el arco y combatir a caballo con arco. De ahí viene el nombre de las amazonas. Luego avanzamos bastante en el tiempo hasta llegar a un gran maestro alemán como fue Steinbrecht en 1849. Él saca un tratado, un libro que se llama La Gimnasia del Caballo, que es la base de casi toda la reglamentación de la Federación de Ecuestre Internacional, continuando, como mencionaba, de Steinbrecht en 1849, su gran libro, que ha sido referencia de todos los manuales hasta el día de hoy, de toda la reglamentación. Por eso, seguramente, y recomiendo, debiera ser como el libro de cabecera que debiera tener todo jinete en cualquier disciplina ecuestre. A continuación está Povansky. Para mí, Alois Povansky es algo muy importante, a pesar que él es un jinete de la Escuela de Equitación Española de Viena. Fue desde la Segunda Guerra Mundial hasta el año 64, fue el director de esta escuela. Se dice que junto con otros veterinarios alemanes salvaron en la Segunda Guerra Mundial a los lipizanos. Pero Povansky participó en dos olimpiadas, una con su caballo negro, que no era lipizano, y otra con un caballo lipizano, con resultados bastante aceptables, de hecho fue medallista. Pero lo importante destacar de él es cómo él introduce determinados conceptos y ejercicios a la Escuela de Equitación Española y a la monta académica. Una de ellas son los cambios de pie a cabatía, que es un diseño del circo de François Boucher. Él inventó los cambios de pie a cabatía como un ejercicio circense y poco a poco fue introducido a la competencia internacional y también como parte de los ejercicios clásicos, como lo tiene la Escuela de Equitación Española de Viena hasta el día de hoy. Luego tengo dos jinetes, son dos generaciones diferentes, como puede ser Reiner Pinke. Reiner Pinke a mí me impresiona un poco, no solo por su monta, por su resultado con su famoso caballo Alerich o con otros caballos que él tuvo, pero fue medallista importante a nivel olímpico y en campeonatos mundiales. Pero la forma en que él escribe la vida de sus caballos, recomiendo que es la historia de su caballo Alerich, es un verdadero reglamento ecuestre, muy importante de leer. Y luego tenemos a Edward Gall, con su famoso caballo Totila. El conocimiento mundial de Totila, por supuesto, muy famoso, grandes caballos, grandes éxitos, campeón mundial. Lo observé durante su entrenamiento, el Campeonato del Mundo en Kentucky.
pero saco una conclusión ya el día de hoy, con la madurez que lógicamente dan los años y el conocimiento. Totila es un gran caballo, por supuesto, pero Edward Gal es un gran jinete. Cuando uno analiza las notas del campeonato del mundo de Kentucky, sacaron 10 en la entrada, entrar en galope reunido, a este salto saludo, 10, o hacer un alto en C, retroceder y salir en pasaje, 10, transiciones perfectas. Hablan de un entrenamiento y de un jinete que logra una comunicación con su caballo extraordinaria. Por tanto, si Totila es extraordinario, a mi modesto juicio, Edward Gal es más extraordinario. Todo esto se complementa, una parte de la corriente que viene de la equitación militar desde 1797, con los famosos británicos Pembroke y Tyndall, que es el primer reglamento y de monta de equitación militar que llega hasta nuestra época. Y termino con esta revisión de equitación académica en nuestros tiempos con alguien que es realmente digno de destacar, y es Isabel Berg de Alemania, 7, 8 medallas olímpicas, campeona mundial con diferentes caballos. Hay muchos jinetes famosos que han sido de un gran caballo, pero ellos son de varios caballos, como pudo haber sucedido también con Ankie van Kruiswijk de Países Bajos, siendo medallista olímpica 3 veces con 2 diferentes caballos. Eso a mi juicio habla de la importancia que tienen estos jinetes y cómo han marcado un verdadero fenómeno en la equitación mundial. Y sin duda Isabel Berg, a mi juicio, es la mayor de las exponentes al día de hoy de una amazona, de una jinete con una perfección en su asiento, en la comunicación, en lo que transmite a su caballo. Sin ir más lejos, revisar sus entrenamientos con sus caballos jóvenes, el tiempo madurez que le da a sus caballos para lograr la perfección, es parte mucho de toda esta charla que estamos revisando. Luego vamos a hablar sobre el asiento, que se refiere al cuerpo, y el sentir, que se refiere a la mente. Asiento, para que puedan entender este concepto, no viene de sentarse. Yo me encuentro sentado en este momento, pero no es el asiento sobre el caballo. Sobre el caballo uno está de pie, pero con las piernas flechadas, donde la base de sustentación está entre los isquiones y la horcajadura, y también en la palma de los pies sobre los estribos. Es decir, no es estar sentado. La posición sentado, como lo tengo yo en estos momentos, no es la misma que estar sobre el caballo. Algo importante a destacar, como decía Cervantes, el asiento diferencia al caballero del mozo de cuadra. Lo decía Miguel de Cervantes. Pues bien, analicemos un poco. Aquí tenemos los 4 pilares fundamentales del jinete. Yo sé que son temas un poquito más subjetivos, pero creo de mucha importancia que los podamos profundizar. Tenemos 4 pilares, que son el momento oportuno, el timing, el sentir, la rectitud, el enderezamiento, el equilibrio. Estos 4 puntos tienen algunos aspectos externos como internos. Los aspectos externos, tenemos la sabiduría, la inteligencia, la empatía, la capacidad que tenemos de poder sentir al otro, la capacidad, como dice, la circunstancia o conjunto de condiciones, cualidades o aptitudes, especialmente intelectuales, que permiten algo. Y por último tenemos los tipos, clases, las consideraciones. Y los aspectos internos, vemos ahí que se entrelazan la precisión, la exactitud, la quietud, ayudas invisibles, centrado en la zona, coordinación, el tacto, que tanto hablamos. Pero hay que entender, un deficiente sentir no es causa de una deficiencia en el sentir, sino es más bien es un bloqueo normalmente emocional. Temas que poco a poco vamos a ir introduciéndonos para que ustedes los puedan entender. Pero esta es la contribución del jinete al proceso de enseñanza-aprendizaje con el caballo. En este otro cuadro vemos una serie de conceptos que se entrelazan
Y eso hay que entender que esto está todo concatenado, está todo unido. El equilibrio, la rectitud, la flexibilidad, el ritmo, obediencia, relajación, atención, cadencia, brillo, liviandad, impulso, redondo, todo está entrelazado. Cuando una de estas líneas se corta, tenemos algún problema que tenemos que solucionarlo. Y no es fácil darse cuenta, especialmente para los entrenadores, los maestros, en qué parte o qué de estas líneas está cortada o entrecortada y no se une perfectamente. Porque todo esto afecta directamente la comunicación con el caballo. Y tenemos que este verdadero círculo de conceptos, como ven en la escala del tiempo que muestro más abajo, a lo que he denominado el timing deportivo, va progresando con el tiempo, se va fortaleciendo todas estas relaciones. Y ese es uno de los grandes temas también que los profesores, los maestros y entrenadores deben tratar de lograr en el avance sistemático y programático del entrenamiento de un jinete. Pues bien, ¿de dónde nace? ¿Dónde nacen todas estas capacidades? Uno dice, es que quiero aumentar con el entrenamiento la capacidad de mi caballo. Bueno, el aumento de la capacidad, como dice aquí, es aumento de energía. El mayor esfuerzo y tiempo trabajado no es aumento de capacidades, es aumento de energía. Yo muestro en estas dos fotografías a mi caballo Tambo Merlín, cuando Luis Tamborini confió en mí, a quien agradezco enormemente, y ahora está con avanzada edad, uno de los mayores criadores de caballos deportivos de América. En Buenos Aires me entrega este caballo el año 2005, y podemos ver en la otra foto los Panamericanos Guadalajara, México, el 2011, cómo con un trabajo sistemático se aumentó la energía, esto hizo que tuviera mayores capacidades y se lograron muy buenos resultados. Hay que entender que esta fuente de energía y su relación, como dice ahí, a la escala de instrucción del entrenamiento del jinete. Escala de instrucción que la vamos a profundizar, por supuesto. Según los filósofos, teólogos, estos son los 4 campos de la vida y a su vez las fuentes de energía. ¿Dónde tenemos la energía nosotros como jinete? Sin duda de la mente, lo cual donde ponemos nuestra atención. El cuerpo, que es la fuente de todo el resto de la energía. Las emociones son las que nos entregan la calidad de nuestra energía. Y el espíritu, que es la dirección a la que le damos. Esta energía, conceptos bastante quizás filosóficos, pero son tremendamente importantes y que los tenemos que tener en cuenta. Para eso llegamos al corolario de este cuadro, que es: entrenamiento es el proceso de persuadir su inconsciente cuerpo de hacer que su mente conscientemente desea hacerlo. Tal como lo hice presente en la primera charla, el principio que más yo pregono en todas mis actividades de apoyo a jinetes, y a entrenadores y a maestros, es el principio básico, a mi juicio, de todo el entrenamiento ecuestre. Que no es mejor jinete el que puede hacer todo con su caballo, sino aquel que hace que su caballo lo haga todo. Algo fundamental. Continuando con algunas nociones de anatomía, algo que es fundamental para todo jinete. En ya más de 45 años como maestro de equitación y con casi 50 años dedicado a esta actividad, siempre me ha llamado la atención la falta de conocimiento que tenemos los jinetes de nuestro propio cuerpo, de cómo funciona. Y si esto lo proyectamos al caballo, es mucho mayor. Tanto es así que la corriente mundial hoy en día, y lo vemos en innumerables textos que se publican, son grandes veterinarios los que nos hablan de la biomecánica, los movimientos, el conocimiento realmente de cómo se mueve el caballo. No son los jinetes. Es alguien especialista, es un profesional. Bueno, imagínense esto lo trasladamos al conocimiento de nuestro propio cuerpo, que no somos médicos, ¿no?
pero es fundamental entender. Lo que pretendo es mostrar algo de las partes más importantes que sí debemos tener conocimiento. Uno de ellos es la espalda y los hombros del jinete. ¿Por qué digo esto? Porque cuando el jinete no está alineado, por supuesto no va a estar equilibrado, pero se producen grandes problemas en la espalda que va a tener sus consecuencias en el futuro, y los maestros entrenadores eso lo deben entender. Normalmente nuestro cuerpo es tan especial que nos avisa de cuando esto no está alineado o cuando se está haciendo una sobrefuerza en los equilibrios, y ahí se producen las famosas contracciones musculares que todos somos jinetes, hemos sufrido más de alguna vez, y que debemos entender que la contractura muscular como consecuencia del dolor de espalda y la contracción continuada involuntaria del músculo o alguna de sus fibras que aparecen al realizar un esfuerzo. Y esto nos daña bastante. Por eso debemos tener conocimiento de esto. Otra parte es la columna vertebral. Yo tengo un ejemplo familiar que es muy, muy grande. Mi padre en un accidente a caballo en un concurso en los años 50 se fracturó en dos partes la columna, estuvo varios años internado en un hospital militar del ejército de los Estados Unidos para tratar de recuperarlo. Tuvo muchos años enyesado y toda su vida, a pesar que después siguió jugando polo, incluso terminó siendo jinete de caballos criollos del rodeo chileno, pero le afectaba fuertemente su espalda y tenía que tener profesionales permanentemente atendiéndolo. El daño que puede producir, ya sea directa o indirectamente, sobre la espalda y sobre la columna vertebral por los caballos es importante. Y por eso hay que conocer. Hay que entender que cada una de las vértebras está relacionada con alguna parte de nuestro cuerpo. Por ejemplo, podemos ver cómo la vértebra, la TH3 está relacionada con el pulmón, los bronquios, las costillas, afecciones pulmonares, bronquiales, neuralgia intercostal. Normalmente nosotros sufrimos de esta parte, lo digo por experiencia propia. Esto está directamente relacionado con muchos de los problemas que podemos tener de salud. Tenemos que entender la columna, el tremendo efecto que tiene sobre nuestro cuerpo, y el no trabajar el asiento de forma correcta nos va a producir serios daños a futuro. La lumbalgia por artrosis, discopatía, ciática, etcétera, que todos los jinetes sufrimos. Y por eso que vuelvo a insistir, para los entrenadores, los maestros, los profesionales del ambiente ecuestre, son temas que deben cuidar y deben conocerlo con el objeto de no dañar el entrenamiento de su jinete. Cuando vemos a un niño o un adolescente que está montando mal, que está incurvado, etcétera, a la larga le estamos produciendo un daño a través de la práctica de este hermoso deporte. Es por eso que debemos estar preparados para resolver. Otra parte, algo que no conocemos, que es este famoso músculo, el psoas, que es el responsable de estabilizarnos cuando caminamos, corremos y montamos, y el único músculo que une vértebras lumbares con las piernas. Por tanto, es fundamental este músculo. Es por eso que hoy en día es fundamental que todo jinete antes de montar haga elongaciones, haga estiramientos, con el objeto de poder tener una buena dosificación y trabajo muscular en estos músculos. El psoas es un músculo interno que cuesta bastante poderlo mantener activo. El psoas es lo que nos hace montar correctamente, o a través del mal manejo del psoas tenemos la famosa monta apoltronada, la monta que es sobre las nalgas. Y como se dice, músculo del alma, ya que es el órgano más profundo del cuerpo y afecta directamente el equilibrio del cuerpo humano. La pelvis. La pelvis es fundamental. Es el motor de conexión
Y eso lo debemos entender bastante bien. La base de contacto del asiento sobre el dorso del caballo, que influye directamente sobre la espalda y la grupa del caballo, se produce a través de la pelvis. Estos temas más adelante los vamos a profundizar más, pues son muy interesantes de conocer. Pero hay que entender que la pelvis es el motor de conexión. Y si este motor no está bien centrado, produce aciertos apoltronados, como se puede ver en esta imagen, y eso afecta directamente la acción y la comunicación con el caballo. Por tanto, la base del asiento la encontramos en la pelvis. Y esto está en directa relación, como decía Sally Swift, lo expliqué en la primera charla, la monta centrada. La monta centrada, que básicamente cómo se produce directamente a través de la pelvis. Piso pélvico. Un tema curioso de tratar, pero es fundamental. Su activación en los signos abdominales y los dorsales. No es habitual su entrenamiento, apretar y aflojar el piso pélvico. Su activación en conjunto con la respiración contribuye a la estabilidad del centro y es fundamental. El piso pélvico es un verdadero como calzón que rodea toda esta zona por dentro de la pelvis. Grupo de músculos y otros tejidos que forman una especie de cabestrillo o hamaca a través de la pelvis. Su expiración es fundamental ya que baja el piso pélvico y con ello aumenta la acción del peso. Hay casos para jinetes que están más desarrollados, por ejemplo, al entrar en una espalda adentro, entrar espalda adentro para tener un mejor efecto del peso del cuerpo, expirar, aumenta la acción del peso del cuerpo y esto influye directamente en una mejor comunicación en la transmisión de las ayudas a su caballo. Por tanto, es un tema que hay que tener presente. La respiración, fundamental, y eso todo jinete que monta en algún momento se ha dado cuenta, es el eslabón entre la mente y el cuerpo. Activa el corsé fisiológico, restringe o coadyuva el movimiento de la columna. A los 30 años la respiración es más superficial. Cuando ya pasamos los 30 años, nuestra respiración es más superficial, es más corta, no es tan profunda como la de un niño. Controla las emociones. Ya vamos a ver este tema que es fundamental, como lo dije, la emoción es parte de la energía fundamental, pero las emociones también tienen un gran efecto sobre el asiento. La relajación, mente despejada y distribución de energía, controla el estado de ánimo, concentración en respirar, nos ensimismamos. Si queremos tener un mejor sentir, debemos saber manejar la respiración. Respiración abdominal es el masaje a los órganos internos. Influye sobre la estabilidad y postura de la columna, relaja la pelvis y columna, aumenta la flexibilidad. Es decir, este es un trabajo que hay que saber realizarlo. Y los entrenadores y maestros deben procurar enseñar bien cómo el jinete debe respirar mientras monta con su caballo, especialmente en el trabajo de asiento. Les recuerdo que todas estas charlas están apuntadas a la base del montar, pues para cualquier disciplina, pero estamos trabajando sobre la base. El corsé natural o fisiológico son los músculos posturales y profundos. Aquí los podemos ver, el piso pélvico, el psoas, músculo dorsal profundo, los abdominales traversos. Trabajan juntos para mantener el tronco estable. Por tanto, debemos entender cómo funcionan estos músculos y cómo se deben trabajar para mantener la flexibilidad y la tonicidad necesaria para poder montar. Ahora vamos a hablar sobre el sentir, sobre la mente. Experimentar sensaciones producidas por causas externas o internas. Eso significa sentir. Experimentar las sensaciones, los sentidos, los estímulos, cómo los experimento, cómo los siento y cómo los expreso. Eso es fundamental para lograr un buen asiento.
Sentir es la respuesta automática de los músculos, sincronizada y automática ante el estímulo de la imagen mental. Tenemos que entender, para poder introducirnos en este tema, que nuestro cerebro tiene dos hemisferios. Uno que está por el lado del sentir y otro del pensar, como se ve en esta imagen. Cuando trabajan coordinadamente, funciona todo bastante bien, pero todo ser humano tiene más desarrollado un lado que otro. Es por eso que grandes matemáticos están en el pensar, pero grandes músicos y artistas están en el sentir. Son capaces de desarrollar, como puede ser un Beethoven, un Chopin, etc., o un Einstein en este lado, que se desarrollan más que otras. Nosotros tenemos que lograr el equilibrio, tratar por lo menos de lograr el equilibrio. Tema muy interesante también de cómo lograr. Hay que entender que se produce un circuito en cuanto a la comunicación con el caballo. El área de contacto lo vemos siempre sobre la pelvis, sobre el dorso del caballo. Pero luego tenemos que a través de los nervios sensoriales se producen los estímulos que yo transmito al caballo y estos giran en un verdadero círculo que va a través de los sensores del movimiento, que es la propiocepción que vamos a conversar, a la conciencia cerebral, que toma una decisión que puede ser consciente o inconsciente, como lo hemos visto. Luego se transmite a través de la ayuda hacia el caballo y se produce el mismo circuito que llega hasta la conciencia cerebral como todo el caballo, y el caballo también toma la decisión a través de los engramas psíquicos que pueda tener grabado, que se le enseñaron, y a través de los nervios motores produce la ejecución. Y esto es un circuito permanente. Aquí está la base. Esto es lo que tenemos que entender de cómo funciona la comunicación corporal, que ya la vamos a profundizar en una comunicación más neuronal, a través de los sentidos, de las sensaciones, a través de la propiocepción. Y algo muy importante, la base de datos que se crea en los cerebros, que son los engramas psíquicos. Durante el entrenamiento, a través de un proceso consciente se procede. Después del aprendizaje, a través de los reflejos. ¿Por qué digo esto después de los reflejos? Es como el piloto automático. No tengo que pensar qué voy a hacer ante la respuesta a un estímulo que viene de mi caballo, sino que mi subconsciente lo tiene grabado y lo responde automáticamente a través de mi acción corporal. Como decíamos en la charla anterior, el piloto automático. Son los reflejos. Aquí tenemos un cuadro interesante sobre la relación de capacidad y conducta. Vuelvo a insistir, 9 de cada 10 errores cometidos en una lección o entrenamiento son de responsabilidad del jinete. Somos nosotros los que tenemos la responsabilidad de comunicarnos con nuestro caballo. Pero no comunicarnos a través de ayudas auxiliares, fusta, espuela, voz, no. Es a través de la comunicación corporal, la comunicación neuronal. Y eso es lo importante a entender. Las capacidades son el potencial interno para aprender y desarrollar habilidades, mientras que las conductas son la manifestación observable de esas habilidades, mostrando cómo se aplican en la práctica. Yo sé que son temas bastante profundos, algunos cuesta un poco entenderlo, pero para eso es el objetivo de esta charla, de que ustedes por lo menos entiendan que hay algo mucho más profundo que solamente poner una pierna aquí, una mano, la rienda externa o la pierna, etc. Lo que sucede para que esto funcione es mucho más profundo. Y aquí hay diferentes cuadros como a través de cómo se aumentan los porcentajes a través del entrenamiento de un caballo, cuadro que se los dejo, pero los vamos a profundizar un poquito más en la siguiente charla. El sistema nervioso es la base de la comunicación. Tenemos un serio problema, como dice la transparencia. La conexión entre este ser y este ser no existe. El caballo
es muy poco lo que percibe si le hablamos, pero lo que percibe sí es mucho más importante. Y esto se hace a través del sistema nervioso, tanto la detección de estímulos, la transmisión de información y la coordinación general. Okay. El tema de la sensibilidad corporal que proporciona la información al sistema nervioso central sobre la situación y condiciones del propio cuerpo, a partir de receptores situados en la piel, músculo y articulaciones y en las vísceras. Estos son los sensores de la propiocepción. Sensores que están ubicados, como digo, en todos estos elementos de nuestro cuerpo, que son los encargados de recibir los estímulos que viene del caballo, pero al mismo tiempo son los encargados de transmitir mis estímulos al caballo, que tiene sus propios propioceptores, recibe estos estímulos, va a su cerebro, los descifra y se produce la respuesta automática. En el caso del ser humano, el jinete, respuesta consciente o inconsciente. La del caballo, por experiencia, normalmente son más inconscientes, las que tienen grabado, a no ser que una imagen externa, una situación externa le produzca algún problema que va en directa contraposición contra el estímulo que está recibiendo de parte del jinete y la aprecie como una amenaza. No en vano se llama animal de huida. Esto para entender un poco por qué rehúsa, o por qué se abre en un obstáculo, o por qué tiene miedo de entrar el agua en el terreno, o por qué de repente, dada una sensación que recibe externa, puede fallar en un momento determinado durante la ejecución de un rectángulo. Pero esto es fundamental, entender que este sistema nervioso es la base de la comunicación ecuestre. La médula espinal es un cordón nervioso blanco y cilíndrico encerrado dentro de la columna vertebral, como apreciamos acá. Su función más importante es conducir mediante los nervios de que está formada la corriente nerviosa que conduce sensaciones hasta el cerebro y los impulsos nerviosos que llevan la respuesta del cerebro a los músculos. Aquí ustedes ya se pueden imaginar la importancia que tiene la comunicación corporal y la importancia que tiene el conocer de todos estos temas. ¿Y por qué digo esto? Porque esta es una gran autopista donde fluyen las sensaciones nerviosas de impulsos eléctricos que son los sentidos, son los estímulos. Pero ¿qué pasa si esta gran autopista está bloqueada por las emociones? Está bloqueada porque este día estoy con problemas, no soy capaz de ensimismarme, de poder sentir porque estoy bloqueado. Bueno, este es el momento que el instructor o el maestro debe dar cuenta de su jinete y decir, descansa, en otro momento o más tarde volveremos a intentar tal o cual o determinado ejercicio. Porque hay algo que no está funcionando. Tu caballo, en la situación que tú estás emocionalmente, o la tensión que tú tienes por A, B, C o D motivos, no logra que tú tengas una buena comunicación. Y al no tener una buena comunicación estás obligado a recurrir a ayudas auxiliares. La fusta, la espuela, los tirones de la boca, etcétera, etcétera, la voz y otras cosas, que no es lo fundamental. Esto es un tema que lo vimos en la primera charla, comunicación ecuestre, pero ahora a usted les va a hacer un poco más sentido con lo que hemos conversado. Incompetencia inconsciente, no sabe lo que está pasando, lo vimos. Incompetencia consciente, realiza algo que sabe que no está bien. La mayoría de los jinetes. Competencia consciente, puede montar bien, pero no automáticamente. Esto es lo que veíamos en el sistema en cuanto a los reflejos. Competencia inconsciente, el piloto automático. El ideal, pero muy pocos jinetes lo consiguen, que frente a la recepción de un determinado estímulo de parte del caballo, automáticamente a través de mi cuerpo se produzca una respuesta automática para que el caballo también la descifre y se produzca el buen entrenamiento. Por eso quise presente en esa escala del tiempo la importancia de Edward Gall,
a mi modesto juicio, porque puede tener Isabel Beck, estos grandes jinetes. Tiene una comunicación con sus caballos extraordinaria para la ejecución de estos ejercicios, el entendimiento corporal, y esto es fundamental, lograr este punto. Conciencia versus subconsciencia. La conciencia es definida en general como el conocimiento que tiene el jinete de sí mismo y de su entorno. Conciencia significa darse cuenta. Si yo no me doy cuenta de lo que está pasando en el momento de mi caballo, no lo siento. Y no lo siento porque no me doy cuenta. Significa que no tengo conciencia de lo que está pasando. Y me puedo catalogar en esos 4 niveles que mostré en la transparencia anterior. En esta pirámide, un verdadero iceberg, vemos que la punta es la conciencia. Aquí está la atención, la autoconciencia, el olor, la imaginación, la emoción, memoria de corto término, memoria autobiográfica, memoria total. Pero ¿qué pasa en esto que está en la subconsciencia? Aquí están los engramas psíquicos que he logrado desarrollar. Y cuidado, que el engrama psíquico formado puede ser bueno, mediano, regular o malo. O lo vamos a ver un poco más adelante. La subconsciencia, como dice, es un conjunto de los procesos mentales que no necesitan depender de una prioridad, o bien no son relevantes para la tarea que se está desarrollando, o porque ya tienen un camino establecido que atiende a esos eventos en forma automática. Continuando con el asiento, pero ahora más desde el punto de vista del cuerpo. La enseñanza hípica a través de estimular el hemisferio derecho, que es el gran proyecto de Sally Swift, que algo le hemos explicado. Un acto consciente es primeramente un conocimiento que consiste en sentir o darse cuenta, conciencia. Y tiene estos elementos, como la conciencia del cuerpo, conciencia de cómo el cuerpo se mueve y cómo cada parte del mismo tiene efecto entre sí. Conciencia de cómo el caballo nos mueve, si es que se lo permitimos. Cómo podemos movernos para influenciarnos a través de nuestro cuerpo. Y cómo, gracias a nuestra conciencia corporal, podemos tener un perfecto timing, momento escogido oportuno para aplicar las ayudas. Esto nos dio las bases suficientes para crear lo que ya he presentado, la escala de instrucción del jinete. Y aquí tenemos un ejemplo, que es solamente cómo poder tener una vara de medida. ¿Qué control tengo de mi cuerpo y mente? De 0 a 100. Vamos a suponer que tengo un 60% de control, lo que significa que hay un 40% que no lo tengo. ¿Cómo soy capaz de sentir el movimiento de mi caballo ya montado? 70%. Pero hay un déficit de 30%. ¿Cómo me uno al movimiento de mi caballo? 65%. Tengo un déficit de 35%. ¿Cómo con mi movimiento puedo interferir el de mi caballo en un momento preciso? Conocimiento y aplicación de ayuda. 55%. 45% déficit. Si sumamos estas capacidades de ver y las dividimos por 4, me da que tengo una capacidad de 62,50% en la escala de instrucción del jinete. Puede ser más, menos, puede ser subjetivo, las evaluaciones que digo, bueno, ¿qué capacidad tengo de mi cuerpo? Bueno, hay formas de poder averiguarlo. También la capacidad que tengo en mi mente. ¿Cómo puedo sentir el movimiento del caballo? ¿Cómo me uno al movimiento? ¿Y cómo aplico en un timing perfecto las ayudas? Aquí lo que nos arroja esta cifra, insisto, que es bastante subjetiva, pero es un antecedente, 62,50. ¿Cómo puedo obtener más porcentaje en una lección de adiestramiento más que eso? Si estas son mis verdaderas capacidades con mi caballo. Significa que el caballo solo hizo casi todo, aunque yo no lo sienta, aunque yo no aplique bien las ayudas, lo que sería extraordinario. Pero en la realidad no es así, no es el común. Y eso es bien importante
a través de este ejemplo, tenerlo claro. Veamos ahora cómo nos induce a conocer cómo somos, tanto física como psíquicamente, ya que nos obliga a sentir cómo está alineado, equilibrado nuestro cuerpo y del caballo. El entrenamiento dentro de esta escala de instrucción para los jinetes, básicamente desde los puntos clave, desde el sentir, nos encontramos con la posición de la cabeza, de los hombros, los brazos, el asiento correcto y la posición de las piernas. Son la parte más genérica. Y con la parte externa ya vimos un poco los temas más filosóficos, y vimos el espíritu, las emociones, la conexión corporal, neuronal, etc. Pero ahora veámoslo en algo ya bastante más físico. La posición de la cabeza. El punto de pivote es la articulación del cráneo con la columna cervical. El cráneo es el hueso más pesado que tiene el cuerpo, por tanto, si esto está desalineado, produce un efecto de inmediato sobre el resto de la alineación del cuerpo. Se balancea sobre el cuello en el punto exacto entre medio de las orejas. La cabeza es el factor principal que permite alinear el resto del cuerpo, eso hay que tenerlo bastante claro. Los hombros abiertos, bajos, alejados de las orejas, sin rigidez, sacando el pecho al elevar el esternón y juntando los omóplatos. Muy importante la posición de los hombros. Ahora bien, la posición de los brazos, que se relaciona tanto con la cabeza y como con los hombros. Colgar libremente, articulación elástica. Fíjense bien la acción de los hombros, el codo, que va hacia la boca del caballo. Se produce este cambio. Aquí debe estar la articulación, la flexibilidad para poder sostener un contacto suave y permanente con el caballo. Si esto es rígido, se produce que la acción de la boca del caballo va directamente desde los hombros y se produce una rigidez, no siendo suave como este circuito debe estar a través del caballo, que algo hemos visto. ¿Por qué los puños están cerrados con el pulgar hacia arriba? Eso es fundamental para tener la flexibilidad del antebrazo. ¿Y por qué la rotación del cúbico y radio? Esto que siempre hemos dicho, montar con los pulgares hacia arriba. Si está hacia abajo, o hacia los costados, se produce una rigidez en esta parte y se traslada que el contacto va más hacia los hombros del jinete y no hacia el codo, donde está la flexibilidad. El asiento correcto. Siempre hemos hablado de una línea que pasa entre la cabeza, los hombros, que llega hasta los pies. Alineados para poder usar la musculatura y poder respirar. Eso es fundamental. Ya vimos lo que era la respiración. En la medida que estoy alineado, me permite una respiración normal, profunda y permanente, con todos los beneficios que tiene, como ya lo expliqué. Hay que montar con los huesos. El asiento es estar parado con las rodillas flexionadas. Ya lo voy a conocer al comienzo de la charla. La posición de las piernas. Colgar a ambos lados como enganchadas de un hilo de la cadera, cayendo verticalmente al suelo, totalmente relajadas. Aquí vemos tres grandes jinetes, como el Lysen Piaf o Valery de Klinke, con el mismo Mariano, con Joseph Neckermann, en la Olimpiada de México. ¿Por qué digo esta foto? Pues vean la posición de sus piernas. Aquí hay algo muy importante. Hay que entender que la cabeza del fémur, alojada en el alvéolo de la pelvis, debe estar de esta forma. Al tener los pies, la punta de los pies cerrados y hacia el frente, se produce libertad en este punto y flexibilidad en el movimiento tridimensional de la cadera. Si yo monto con los puntas de los pies hacia afuera, ese hueso que es la cabeza del fémur traba el movimiento de la pelvis y se produce rigidez en esta. También lo vamos a analizar más adelante. Una buena posición no garantiza un buen montar. Una buena alineación no es sinónimo de buena monta. No se trata de una cuestión de fuerza. Y todo esto que ya hemos explicado. ¿Qué es lo que hay que buscar? ¿Por qué hay que hacerlo? ¿Qué está ocurriendo cuando lo hacemos? ¿Qué ayudas a aplicar en cada ejercicio? Nos aclara cómo poder efectuarla, haciendo que nuestro cuerpo trabaje en forma eficaz y sin interferir
con el movimiento del caballo. ¿Cómo lograr mantener la postura más allá del alto? Manejando ciertas habilidades. Lo primero, dentro de la base, la relajación física y mental es fundamental y no es fácil obtenerla. El equilibrio se aprende siguiendo el movimiento del caballo. También se aprende, pero debe cumplirse el equilibrio, por supuesto la alineación y lo primero. Luego aplicando las ayudas, peso del cuerpo, piernas y manos, coordinando las ayudas e influenciando al caballo con las ayudas. Esto es realmente importante que todos lo entendamos. Relajación física y mental, la tensión, musculatura traba las articulaciones y los huesos. La concentración, atención a las sensaciones que nos proporcionarán la información necesaria para alinearlos. Estos dos conceptos, tensión y concentración, una traba y la otra nos ensimisma y nos permite un mejor sentir, que es fundamental para poder aliviar la tensión, que es de diferentes formas como lo hemos visto. La concentración es de adentro hacia afuera. Conciencia de la postura. Sin conciencia es andar a caballo. Centro de gravedad por el jinete caballo. Este es un tema muy importante para la siguiente charla. Vamos a analizar los centros de gravedad, los puntos de equilibrio, los centros de masa, conceptos que son esenciales al momento de lograr unir nuestro cuerpo al movimiento del caballo. La conciencia y la postura, la comunicación corporal, elementos que ya hemos conversado, pero aquí es un poco el resumen de esto, que es fundamental. La cabeza, cara y cuello, el contacto visual, postura corporal, los gestos, las piernas, los pies, la orientación del cuerpo, la boca, distancia corporal, cabello, olfato, tacto, piel, tantas cosas que influyen y las tenemos que aprender. En la siguiente charla vamos a profundizar sobre estos temas. El adiestramiento es base de todas las disciplinas ecuestres. Hablo del adiestramiento como el entrenamiento de jinete y entrenamiento de caballo, entrenamiento de este binomio en conjunto. Podemos ver aquí el árbol completo, donde las raíces son la confianza, la comunicación, la seguridad del jinete y el bienestar del caballo. Luego el tronco, si ustedes reconocen estos conceptos en la escala de instrucción. Y luego vienen las disciplinas ecuestres, estando el arte ecuestre en la parte más alta, que es la especialidad la cual yo trato de demostrar y apoyar. Y aquí hemos terminado esta segunda charla, esperando que les haya sido de utilidad. Son conceptos difíciles de asimilar, pero en la medida que avancemos en las siguientes charlas, poco a poco les va a ir quedando cada vez más claro a través de ejemplos y donde cada uno de estos puntos los vamos a ir desmenuzando y profundizando. Les insisto, cualquier pregunta que deseen hacer, lo pueden hacer a adiestramiento@hotmail.com y encantado estaré para responderles. Los espero en la siguiente charla del siguiente mes. Un abrazo y buen entendimiento y mejorar la instrucción de nuestros queridos caballos y jinetes.